cordial de las bienvenidas a los que están presentes, los que nos ven a través de las redes sociales, de la internet. Le damos gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por la libertad que Dios nos da de poder conocer más de Dios, de poder entender cuál es el propósito por el cual Dios nos ha creado en este tiempo, en esta era, en este mundo, y cómo es de que nosotros somos creados y para cuál es el propósito de nosotros, de nuestra existencia en este tiempo, en esta eternidad que comienza desde que desde que nacemos, porque la eternidad ha sido siempre, pero para nosotros comienza desde que nacemos. Es cuando nosotros entramos en una vida, en una existencia, y es donde nosotros comenzamos a existir, empezamos, ¿verdad?, a ver, empezamos a distinguir colores, a escuchar, el tacto, a tocar, empezamos a sentir los sabores, ¿verdad? Y comenzamos una existencia. Y la palabra de Dios nos dice que las palabras de Dios son espíritu y son la vida que nosotros necesitamos. Y la Biblia dice que en esto consiste la vida eterna, en conocer a Dios y al Señor Jesucristo, a quien Dios pues ha enviado. Y en el libro del Apocalipsis nosotros estamos viendo cómo Dios está dándonos la revelación de lo que va a acontecer. Y nosotros vemos que Dios nos deja su palabra para que nosotros sepamos cuál es el final del mundo caído que pues nosotros, ¿verdad?, llegamos, en el cual nosotros estamos, porque la Biblia dice que Dios tiene que juzgar, Dios tiene que traer justicia a esta tierra, y para eso nos dejó el Apocalipsis. La palabra Apocalipsis es tratar de descubrir algo, enseñarnos algo que por mucho tiempo estuvo escondido, y como Dios le dijo a Abraham cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, Dios le dijo: encubriré esto a Abraham. Y verdad, Dios habló consigo mismo, nosotros pudimos entrar a la mente de Dios a través de los libros que Dios le dio a Moisés. Vimos qué era lo que Dios estaba pensando acerca de Abraham, y nosotros vemos lo mismo con la iglesia, porque a Abraham se le llama el amigo de Dios, pero a nosotros la Biblia nos llama que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios nos deja revelado lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Cómo es que Dios, en el capítulo 4, capítulo 3, Dios nos está dando, sobre todo el capítulo 3, Dios nos está dando, ¿verdad?, información de lo que es el reino celestial con Cristo. Ya en el capítulo 5, pues nosotros vamos a estar viendo los sellos, vamos a estar viendo, ¿verdad?, cómo son las copas de la ira de Dios, y vamos a estar viendo, ¿verdad?, cómo es que Dios nos deja todo eso. ¿Para qué? Para que prediquemos y para que la gente sepa que pues en Dios solamente ahí está la vida eterna, y que si el ser humano no cambia, si la humanidad no cambia, pues ¿qué es lo que Dios tiene que hacer? Salvar, ¿verdad?, a los que realmente han querido un cambio en su vida, a los que realmente han entendido que Dios es amor, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios espera que nosotros también seamos como Dios, que lo imitemos, que seamos mansos, que seamos humildes a lo que Dios nos está pues hablando. Entonces, por eso nosotros vemos en el libro del Apocalipsis que Dios nos enseña cuál es el plan. Ya a través de Cristo nos enseñó el misterio de la salvación. Cómo es de que el ser humano nos enseña Dios, ¿verdad? Cómo es de que el ser humano pues vivíamos nuestros delitos y nuestros pecados y bueno, y todo eso, y nos enseña la redención, nos enseña que después de esta vida todavía va a haber una vida más larga, y después de este tiempo, después de esta era, lo que viene
es el reino mesiánico, el reino del Señor Jesucristo. Entonces todos esos misterios Dios ya nos los vino a revelar, a aclarar cuando vino el Mesías. Para empezar, era un misterio la salvación del ser humano, porque nosotros vemos que pues la ley no salva a nadie, el ser buenos no salva a nadie. Entonces nosotros vemos que lo único que hace los pecados en el ser humano es de que trae consecuencias y dolor y verdad y todo eso. Pero aunque, como dice la palabra de Dios, verdad, aunque diéramos todo lo que tengamos o todo para ayudar a las demás personas, eso no nos salva, porque nosotros vamos a estar viendo, verdad, más adelante cómo cuando Dios abre los libros, vemos que ninguna buena obra puede salvarnos, ninguna obra buena puede pagar el precio por nuestra salvación. Lo único que pudo haber pagado el precio para nuestra salvación fue el sacrificio del Hijo de Dios. Nada puede superar eso. Nada puede superar eso. Entonces, por eso nosotros vemos que solamente en Cristo hay salvación. Solamente Él fue el que fue a la cruz, solamente sabemos que Él fue el que pagó por nuestros pecados, y la Biblia dice que el Señor Jesucristo era Dios con nosotros, o sea, el Dios que creó toda la existencia, vino a este mundo a morir por nosotros, de una manera muy dolorosa y pues muy humillante. Él llevó nuestras vergüenzas, Él llevó nuestras dolencias, Él llevó nuestro pecado, y por su sangre derramada, la sangre representa la vida, porque nosotros podemos hacer un trasplante de hígado, de corazón, de casi todo. El ser humano puede vivir sin un brazo, sin un pie, con la mitad, ¿verdad? Sin la cintura y eso. Pero sin sangre, pues no podemos vivir, porque la vida está en la sangre. Entonces, por eso Él vino y derramó su vida por nosotros. Él pagó el precio de nuestros pecados. Y por Cristo, Yeshua, el Salvador del mundo, nosotros somos salvos. Nada se puede superar a eso. Cuando se abren los libros, pero dice, se abrieron los libros, y se abrió también el libro de la vida, los libros de sus buenas obras. Pero, como les digo, por más buenas obras que hagamos, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, pues de nada sirve, para nada va a servir eso. Entonces, por eso nosotros vemos que el Señor Jesucristo vino a esta tierra para enseñarnos cómo desde el principio de la creación el ser humano fue creado para estar con Dios, para que nosotros fuéramos una extensión de Dios. Se puede decir, no dioses, pero sí, ¿verdad? Porque somos el cuerpo de Cristo. Están los ángeles, los arcángeles, los querubines, vamos a hablar de los querubines y de los serafines hoy. Pero la Biblia dice que ninguno de ellos representan al cuerpo de Cristo, al cuerpo del Rey, del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que la iglesia es su cuerpo y que Cristo es la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como iglesia del Señor Jesucristo somos, ¿verdad? Como la esposa y el esposo somos uno, estamos amalgamados, estamos unidos como un cuerpo, ¿verdad? Pone, por ejemplo, el cuerpo, mi brazo, yo necesito mi brazo y lo quiero mucho. De la misma manera, la iglesia con Cristo. Mi ojo, ¿verdad? Dios mío, valore todo, valore la salud, cuídense, porque este cuerpo es bien frágil, súper frágil, cuídense. ¿Verdad? Valoramos el escuchar, el ver colores, o sea, nuestros dientes, valoramos nuestro hígado, o sea, todo tenemos que valorarnos. Entonces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo es importante. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo es somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo venga y
y ponga el reino milenial en esta tierra. Entonces es allá donde vamos. Ese es nuestro camino. Ese es, como les diré, ese es nuestro destino. Ese es nuestro destino. El reino del Señor Jesucristo. Ya después, ¿verdad? Ahorita es el reino del Señor Jesucristo. Ya más adelante pensamos sobre la Nueva Jerusalén. Pero ahorita lo que tenemos que hacer es llegar al reino del Mesías. ¿Y cómo se logra el reino del Mesías? No es por obras para que nadie se gloríe. Es por conocer a Cristo, conocer al Mesías. Ahí es donde se encuentra la vida eterna, en conocerle. Porque cuando lo conocemos, metemos en nuestra mente, en nuestras células, el carácter del Señor Jesucristo. Y poco a poco, ¿verdad?, vamos muriendo al anterior, que era el de nosotros. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios nos hizo inferiores, un poco menor que los ángeles, como dice la palabra de Dios, pero nos llenó de gloria. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios, no, en el libro de los Hebreos, no socorrió a los ángeles que cayeron. Es algo, ¿verdad?, impresionante. ¿Por qué no socorrió a los ángeles? Pero a la humanidad, a la descendencia de Adán y Eva, no solamente, ¿verdad?, nos socorrió, sino que pagó el precio de esa caída, el precio de nuestros pecados. Y no lo pagó con algo físico o algo material, lo pagó con su sangre. Entonces nosotros tenemos entrada al trono de la mismísima presencia de Dios a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que el llamado que nosotros tenemos es algo, ¿verdad?, muy grande, que poco a poco estamos un poco entendiéndolo, porque les digo, es algo súper gigantísimo que no es tan fácil asimilarlo. Pero nosotros vemos en la palabra de Dios que también la Biblia dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Y nosotros vemos que un ángel mató a 180,000 soldados asirios, un solo ángel. Y el Señor Jesucristo dice la palabra de Dios que cuando llegaron por él, Pedro, ¿verdad?, le cortó la oreja a un guardia del sumo sacerdote y se la volvió, ¿verdad?, a sanar. Algunos dicen, ¿verdad?, que la restauró, o sea, le hizo una oreja nueva, porque la palabra de Dios no dice que agarró la oreja caída, no, le creó una oreja, pero bueno. Y el Señor Jesucristo dijo, ¿no sabes que puedo mandar llamar más de 12 legiones? Imagínense, 6,000 soldados trae una, creo que es esto lo que trae una, imagínense, 12, donde destruyen la tierra. Y el Señor Jesucristo dio la razón. Dice, porque ¿cómo se va a cumplir lo que está escrito si yo hago eso? ¿Cómo? O sea, si viene esa legión, hombre, destruye el planeta Tierra. Nos destruye. Pero por amor a nosotros, el Señor Jesucristo fue a la cruz y vemos lo que Él hizo por la humanidad. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que es tanto para los hombres como para las mujeres la salvación. Delante de Dios somos iguales, tenemos responsabilidades, tenemos roles diferentes, pero valemos, ¿verdad? Imagínense. Las mujeres cuando estén ahí en el milenio, ¿verdad? Dios mío. Va a ser algo, un planeta diferente, un planeta pues, muy bonito, en el cual nosotros vamos, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que poner nuestra mirada. Ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Y cuando ponemos eso, ¿verdad? Por primero, pues oigan, todo se va dando. La Biblia dice que busquemos a Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y la Biblia dice que en el milenio, ¿verdad?, pues va a estar la justicia de Dios. Que Dios va a regir las naciones con vara de hierro. Ahí sí va a haber justicia. Entonces, por eso nosotros vemos aquí en la palabra de Dios, en el libro del Apocalipsis, que eso es lo que quiere decir la palabra revelación. Dios nos deja ver qué va a haber después, bueno, qué va a pasar en la tierra, pero también nos deja ver
¿Qué somos nosotros para Dios? ¿Cómo podemos nosotros visualizar las cosas de Dios, el reino de Dios? Y nosotros vemos en la palabra de Dios, en el libro del Apocalipsis, capítulo 4, versículo 7. Miren, con respecto a los serafines, ¿sí? A los serafines, en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 2 al 6, habla de los serafines, que son, ¿verdad?, de fuego y eso. Y ahí es donde Isaías dice, ¿verdad?, oh, wow, he visto a Dios, y mis labios inmundos y esas cosas. Y dice que un serafín, dice, ¿verdad?, que fue y con unas tenazas agarró como una especie de carbón del altar de Dios y lo pasó purificando, ¿verdad?, de la boca de este profeta Isaías. Y miren, ustedes saben, ¿verdad?, que a Satanás, cuando la Biblia dice que era el querubín protector, dice que por las piedras de fuego te paseabas. Algunos, ¿verdad?, piensan que hablaba de esa clase de piedras que estaban, ¿verdad?, como un carbón y todo eso, de eso que Isaías estaba hablando. O sea que Satanás estaba muy cerca de la presencia de Dios. A Satanás se le conoce como el querubín protector. Y los querubines, de acuerdo al libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 5, tienen 4 alas. De acuerdo, ¿verdad?, aquí mismo Ezequiel, capítulo 10, versículo 20, dice que tienen 4 alas y que se les llama querubines, que son bendición, ¿verdad?, y todo lo que quiere la palabra querubín, protectores también. Y se le describe con 4 alas. Pero nosotros en la visión de Ezequiel vemos que el templo de Dios, se puede decir el templo de Dios, o el trono de Dios, perdón, el trono de Dios, Ezequiel lo describe como que se está moviendo. Y los que están en la base del trono de Dios son estos seres celestiales, los querubines, con 4 alas. Y los serafines tienen 6 alas. Los querubines tienen 4 caras. 4 caras. Los serafines tienen cabezas, o sea, tienen solamente una cabeza, pero las tienen diferentes. Uno tiene los serafines no tienen 4 caras, tienen una cabeza, tienen 4 cabezas pues, como de animales, ¿no? Tienen uno cabeza de león, de becerro, otro cabeza semejante a un becerro. El primero era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, tenía rostro como de hombre, el tercero, el cuarto semejante a un águila volando. Estos son los seres, los serafines. Los querubines tienen las 4 caras en una misma cabeza y son 4 seres diferentes. Tenemos que diferenciar eso. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que en el cielo pues solamente va a haber clones, ¿verdad? En el cielo, pues hasta donde nosotros sabemos, no solamente ángeles y varones y todo eso, y está lleno de ángeles y todo eso. Sí está lleno de ángeles, y hay muchos ángeles, ¿verdad? La Biblia habla de un número que sobrepasa todos los números de la tierra, porque no dice un número concreto, sino que dice un número que sobrepasa, yo pienso que no hay número, dice millares de millares, no dice 100 millones de millones, no, dice millares de millares y millones de millones. O sea, es un número que estamos hablando, ¿verdad? Porque el cielo, así como hay un universo, una galaxia, pues oigan, imagínense, el cielo debe estar más súper gigantísimo que eso. No es de que todos están ahí en un mundo y ahí está el cielo y ahí está, y todos viven sin orden, todos viven ahí amontonados, todos viven en las nubes. No. Debe de haber allá ciudades o cosas así. ¿Por qué la Biblia dice que nosotros, el ser humano, somos la sombra de las cosas celestiales? ¿De dónde nosotros sacamos los pueblos? ¿De dónde nosotros sacamos las ciudades? ¿De dónde nosotros sacamos los países? No digan que nosotros lo creamos por nuestra imaginación, ¿sí? No tenemos esa capacidad.
Nosotros solamente copiamos lo que ya fue programado en nuestro espíritu, lo reflejamos. Eso es lo único que nosotros podemos reflejar. Entonces, de la misma manera, vemos a Elías, a Eliseo, que Elías dice que subió en un carro de fuego. Bueno, pasó un carro de fuego y lo separó, ¿verdad? Y subió en un remolino de fuego. Vemos a Eliseo que le dijo, cuando estaba asustado, que estaba siendo acosado por los guardias de los reyes, creo que eran de Asiria, creo de esos reyes, que Eliseo le dijo, ¿verdad? Su siervo estaba muy asustado y Eliseo le dijo al siervo, le dijo a Dios, ¿verdad? Le dijo, Señor, ábrele los ojos a para que vea que son más los que están con nosotros que los que están ahí. Y dice que Dios le abrió los ojos, dice que había carros de fuego y bueno, un ejército entero estaba ahí, respaldado por Eliseo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, ¿verdad? Definitivamente tenemos que entender que nosotros, lo que pasa en nosotros depende mucho de lo que pasa en el mundo espiritual. Tiene mucho que ver todo eso. Nosotros, ¿verdad? Vamos poco a poco a entender esas cosas. Tiene mucho que ver todo eso. Por eso la importancia de estar en oración con Dios es porque nosotros, a través de la oración, ¿verdad? A través de... por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos pone. Porque miren, ¿cuántas veces a nosotros tú sientes algo en tu corazón, en tu cuerpo, no sé, con verdad, algo? Y cuando tú sientas eso en tu corazón, de que tienes que orar por algo, no te hagas el duro, ¿verdad? O algo. Ora. Y dile, Señor, yo te pido, cuida de mi familia, cuida de mi hogar, cuídame de cualquier accidente, cuídame de esto y todo eso, porque Dios pone, te pone algo así, ¿verdad? Un mal presentimiento, como se llama, lo que sea. Bueno, pues tú hazle caso, no está por demás orar. Señor, cuida a mis hijos, cuida a mis hijas, cuida a mi esposa, cuida a mi esposo, cuida a mi hogar, cuida todo eso. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo, ¿verdad? En un mundo que es dual, en un mundo físico y en un mundo espiritual. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que lo espiritual es más real que lo físico. Entonces, por eso nosotros tenemos que poco a poco entender esas cosas que son muy importantes, que pueden traer cambios en nuestra vida, primeramente personal, en nuestra familia, y hasta en una nación podrían traer cambios. Pero pues vemos, ¿verdad?, que vemos en el libro de los Reyes como los que por la dureza del corazón Dios les daba lo que querían. ¿Quieren oír palabras de mentira? Aunque pues hay, pero bueno, ¿verdad? Eso es otro tema que vamos a estar viendo. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que en el libro de Ezequiel, de Ezequiel capítulo 1, versículo 5, tiene 4 años estos seres, estos serafines, pero nosotros vemos, estos querubines, perdón. Ahí nosotros vemos que el templo el trono de Dios se está moviendo. En la visión de Isaías capítulo 6 y en la visión de Apocalipsis con Juan, en el capítulo 4, vemos que está hablándonos del trono estático, el trono de Dios. Les digo, algunos piensan que estos seres vivientes son una especie de un trono movible, porque les digo, es que no podemos nosotros solamente limitar a Dios. No, es que Dios tiene que ser así, va a ser así y así tiene que ser. No, ¿verdad? Porque entonces de ahí vienen las religiones y viene la religiosidad y vienen tantas cosas. Cuando la palabra de Dios va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Aquí en el capítulo 4 dice, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 6: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás.
En el libro de Isaías, ¿dónde estaban los ojos? Los ojos representan la omnisciencia de Dios, que están en todas partes. El número 4, creo que es aquí, aquí en Apocalipsis capítulo 7 representa que el número 4 representa la totalidad del mundo, los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Entonces, por eso nosotros vemos, ¿verdad?, que en el libro La Visión de Ezequiel habla de estos ojos como ruedas, que ya luego andan diciendo que son platillos voladores. No son platillos voladores. Representa, ¿verdad?, que Dios todo lo ve, que Dios está en todas partes. Si tú fueras al mismo infierno, como dice uno de los proverbios, la Biblia dice: hasta allá está mi presencia. O sea, Dios está en todas partes, está en el planeta Tierra, en todo el planeta Tierra, está en toda la galaxia, está en todo el universo, está en todo el cielo, está en el infierno. ¿Por qué? Porque Él todo lo ve, todo lo sabe. Entonces, por eso nosotros vemos aquí, y en el libro de Ezequiel capítulo 1, versículo 5, se nos describe, bueno, aquí dice: delante de todos 4 seres vivientes, delante de el primer ser viviente era, fíjense, aquí habla de uno por uno. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Cada uno tenía 6 alas. Imagínense, ¿verdad? Y de aquí es donde salieron los serafines que escondió Rebeca debajo, ¿verdad?, de su tienda, bueno, ahí de su cama. Los serafines es una, como les digo, en el tiempo pasado solamente era oral. Y los serafines, pues nosotros lo vemos en las ruinas egipcias o en el imperio de Egipto, y también en el reino de los asirios, de los sumerios. Y vemos muchas de estas representaciones de personas con barba larga, y detrás de su espalda hay 4 alas. Y vemos en la palabra, ¿verdad?, otros como en Egipto. Los dioses egipcios tenían cabeza de chacal, cabeza de cocodrilo, cabeza de rana. Bueno, y vemos todas esas copias porque, ¿verdad?, se describieron de una manera oral, representando a sus dioses. Aquí no se representan dioses, se representan seres que sirven a Dios. Y aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que tienen 6 alas, y son 4 seres vivientes con una cabeza diferente cada uno. En el libro de Ezequiel, ahorita, a ver, vamos a primero, bueno, ahorita regresamos aquí, dice Ezequiel capítulo 1, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 1, en su versículo 5. Bueno, ¿verdad? Aquí dice que Ezequiel, en el capítulo 1, versículo 1, dice que está junto al río Quebar. Recuérdense ese río Quebar, recuérdenlo. Dice: el 5.º año, bueno, sí, en el río Quebar, dice: vino palabra del Señor 5.4. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce bruñido, y en medio de ellos la figura de 4 seres vivientes, y esa era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis vemos que los seres vivientes de Apocalipsis, cada uno tenía una cabeza diferente o una cara diferente. Aquí la Biblia dice que cada uno tenía 4 caras. Dice cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y a la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas y a sus 4 lados tenían manos de hombre, y su cara y sus alas por los 4 lados. Cada ala se juntaba el una al otro, no se
volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda. A los cuatro, asimismo había en los cuatro cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos. ¿Se imaginaron cómo están estos seres vivientes? De acuerdo a la palabra de Dios, con dos volaban, miren, pero con dos volaban, pero con las otras dos se cubrían su cuerpo. En los otros seres vivientes del libro del Apocalipsis, la Biblia dice que con dos cubrían sus rostros, con otras dos volaban, y con otras dos, ¿verdad?, le cubrían sus pies, ¿verdad?, realizando la santidad de Dios. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, con respecto a los seres vivientes, ¿verdad?, de eso dice, y eran sus caras, tenían alrededor de encima cada uno dos, las cuales se juntaban así, miren, dice, ¿verdad?, y tenía sus alas extendidas, cada una de dos, las cuatro se juntaban, y las otras cubrían sus cuerpos. Cuatro caras de buey, águila, sí, miren, y nosotros vemos, ¿verdad?, en estos seres vivientes, tenemos que entender que hay diferentes características de seres diferentes en el cielo, en el reino de Dios, o en el cielo, ¿verdad?, el tercer cielo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que estos seres vivientes necesitan alas, ¿verdad?, para moverse o hacer esas cosas. Pues sí, para moverse. Se movían al frente, y eso, cuando dos volaban, y eso, como dice la palabra de Dios. Pero nosotros vemos que los arcángeles, como el arcángel Gabriel, que aparece en el libro de Daniel, capítulo 9, creo que es Daniel capítulo 9, la Biblia nos dice que Daniel vio a Gabriel, y dice que él, ¿verdad?, él volaba, él estaba, miren lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio. Daniel vio a Gabriel, dice que volando. La palabra presteza dice que había, sí, la palabra presteza quiere decir con urgencia. Y aquí es donde le va a revelar las 70 semanas. Después de haberle dado la visión, ¿verdad?, del macho cabrío y de la cabra, de los reinos y todo eso. Aquí la Biblia dice que el arcángel Gabriel nuevamente fue enviado, pero la Biblia dice que andaba, miren, apurado. ¿Por qué? Bueno, pues ya vimos lo que pasó en la primera visión. Estaban en una guerra, en un combate, en el reino espiritual. Que Miguel era el que se quedó con el príncipe de Persia. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que en el reino del Señor Jesucristo, en el reino celestial, hay diferentes características de criaturas. Los arcángeles no necesitan alas para poder, ¿verdad?, elevarse o romper la gravedad o lo que sea. Los querubines y los serafines, que están más cerca de la presencia de Dios, ellos sí necesitan esta clase, ¿verdad?, de extremidades para volar. ¿Por qué? Porque por eso les digo, nosotros no tenemos que encerrar a Dios en un concepto. No tenemos que encerrar el reino del Señor Jesucristo, el reino celestial de Dios, con lo que nosotros podamos imaginar. El reino del Señor Jesucristo es, ¿verdad?, de una variedad impresionante, más de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso, en el nuevo pacto del Señor dice, ¿verdad?, el apóstol
Pero Juan, el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Hay algunos que tienen cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, cuerpos de peces, cuerpos de reptiles. De la misma manera en el reino, en el cielo, donde está Dios, hay una variedad muy grande de seres, de criaturas que nosotros podemos ver. Y cada una definitivamente tiene su trabajo, tiene su función en el reino celestial, en el reino de Dios. Y aquí Dios nos está dando una imagen de lo que es estar cerca de Dios. ¿Qué es lo que nosotros nos imaginamos? Bueno, ¿cómo nos imaginábamos que es el trono de Dios, si alguna vez usamos nuestra imaginación para eso? Pues a lo mejor, no sé, ¿verdad? ¿Cómo pudimos imaginarlo? A lo mejor como aquí en la tierra, ¿verdad? De sus guardias y todo su séquito y todo eso. Entonces, por eso Dios nos deja ver lo que hay en el reino celestial a través de la palabra de Dios. Entonces, nosotros vemos aquí vamos al libro de Isaías. Ya como quiera seguimos la semana pasada. Isaías capítulo 6. El libro de Isaías en su capítulo 6, versículo 2. Miren, pero permítanme, primero aquí Ezequiel, capítulo 5, Ezequiel capítulo 10. Capítulo 10, versículo 20. ¿Se acuerdan del río Quebar que les dije? Ezequiel capítulo 10, versículo 20. Dice, estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. ¿Qué fue lo que vio Ezequiel en el río Quebar? Vio querubines. Y ahora miren ya, ¿verdad? Entendiendo un poquito más, cuando Dios se iba moviendo en su trono, los querubines, vemos, ¿verdad?, que cómo se le llama a Satanás, querubín protector. ¿Qué fue lo que Dios puso alrededor del árbol de la vida, del paraíso? Puso querubines con espadas desenvainadas de fuego. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que en la visión de Ezequiel, los seres vivientes que estaban ahí eran querubines. En la visión que tuvo Isaías, ya la semana que viene vemos esa visión de Isaías, y en la visión de Daniel eran serafines. Dice, ¿verdad?, Isaías capítulo 6, por encima de 6 capítulos, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Por eso nosotros no podemos encajonar el reino de Dios, ¿verdad?, en conceptos. No es que ya todos están dando golpes de pecho. No. El reino de Dios tiene más orden que el planeta Tierra. Y nosotros, como seres creados por Dios, a imagen de Dios, nosotros, ¿verdad?, reflejamos un poco, ¿verdad? Está desordenado el mundo, está patas para arriba. Pero a nosotros no se nos pudo haber ocurrido todo lo que ha hecho el hombre. Entonces, por eso Dios, a través de su palabra, a través del estudio, ¿verdad?, de la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta de que en el reino de Dios, en el reino de Dios vamos a ir y nos vamos a dar allá golpes de pecho y allá todo bien. No, tenemos que salir de ese concepto. Solamente este es el principio. Nuestro destino, nuestra misión, que ya está ganada por Cristo, es llegar al reino del Mesías, al milenio, al reino milenial. Ese es nuestro destino. Ya cuando estemos en el reino milenial, bueno, pues ya vamos a ver, ¿verdad? Espero que ya no haya problemas para entrar a la eternidad, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que, bueno, que ya no vamos a ser semejantes al Hijo de Dios, no dioses.
Pero nuestra misión ahorita es llegar, ¿verdad? Primeramente conocer al Señor Jesucristo, entender lo que es su palabra, entender el reino de Dios, que el reino de Dios está muy mal entendido. Y por eso los jóvenes dicen, ¿por qué voy a la iglesia? Para ir a la iglesia el cielo está lleno de gente que está de rodillas, gente que está diciendo santo, 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 gente que está ya aburrida. O sea, ese es el concepto erróneo que comprendemos del cielo, de la presencia de Dios, del reino de Dios. Pero cuando entendemos realmente lo que hay, o un poco de lo que hay allá en el reino celestial, oigan, ya nuestra mente empieza a cambiar, ¿verdad? Porque eso es lo que la palabra de Dios nos quiere. La Biblia dice que en eso consiste la vida eterna, conocer a Dios y al Señor Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Y ya la semana que viene pues seguimos hablando, ¿verdad? Porque está bien interesante todo lo que la Biblia dice. Y también, de verdad, tiene sus detalles, los querubines, porque da sus características, pero también habla de su firmeza y, ¿verdad?, de que ellos son rectos, ellos son inmovibles. Como a Zacarías le dijo que lo iba a hacer como un fundamento en el templo que era inmovible. Pero bueno, esas características también las tienen los querubines. Pero bueno, ya luego hablaremos de eso. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, nos sigas guiando, Padre, síguenos bendiciendo, bendícelos que no pudieron estar aquí, Señor, cuídalos, bendícelos, guárdalos, fortalécelos, Padre. Y te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, bendícelos que nos dieron a través de las redes sociales, Padre. Y te damos gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos, amén y